En esta mañana iniciamos un nuevo ciclo del mes. Diga conmigo, el Señor Jesús en la Biblia. Yo no sé cuántos de ustedes han leído Génesis y han visto al Señor Jesucristo allí. ¿Cuántos han leído Éxodo y han visto al Señor Jesucristo allí? ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? No, hermanos. Malaquías. El primer libro del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis. ¿En cuántos libros tiene la Biblia? En los 66 libros que tiene la Biblia, ¿usted puede ver a Jesús reflejado allí o no? El personaje central y principal del que habla la Biblia es acerca del Señor Jesucristo. En todos los libros me hace referencia acerca de Él. En la palabra de Dios podemos encontrar tipos y antitipos, pero hoy, de lo que es el Señor Jesucristo, pero hoy vamos a ver la sombra del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, basados en el pasaje de Éxodo. En lo que encontramos allí podemos ver al Señor Jesucristo. En Éxodo capítulo 12, pueda usted acompañarme. Éxodo capítulo 12. Y vamos a estar leyendo del versículo 3 al 7. Éxodo 12, de 3 al 7. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. ¿Un cordero por cuántos? Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. ¿El animal será qué? ¿El animal será qué? Sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, el cordero pascual es el que estamos viendo acá, que podría llamarse también el tema así, el cordero pascual. Es un animal que el pueblo de Israel debía sacrificar durante la Pascua, según lo que Dios había ordenado. Acá Dios lo está diciendo. Entonces Dios le habla al pueblo de Israel y le dice que tome un animal que sea sin defecto, o sea, que sea perfecto. Que sea perfecto. Un macho de un año lo tomaréis, dice la palabra de Dios. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en servidumbre, viviendo ¿en dónde? En Egipto. Estaba viviendo en Egipto. Hoy muchos hogares están viviendo en el mundo, pero aún así también muchos en la iglesia, muchos hogares, muchas personas en la iglesia están en la misma situación. Están pensando en separarse, están atascados, están siendo engañados por Satanás, están siendo confundidos. Pero aquí nosotros vemos lo que está mencionando algo importante. No sé si usted lo notó mientras lo leíamos, pero acá nos está hablando la palabra de Dios, que la salvación viene por familias. Diga conmigo, familias. A Dios le interesa mucho esto. La salvación viene por familias. Dios no está diciendo que cada uno debería ser salvo individualmente, cada uno debería tomar individualmente, sino que Dios quería que toda la familia, que todos pudieran participar de esta salvación. En otras palabras, Dios quiere traer libertad de la esclavitud, quiere traer libertad del pecado. Dios quiere traer libertad a cada uno de nosotros, liberarnos del Egipto. Dios quería que salieran
por completo, no solamente los padres, sino también ellos juntamente con los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos no deberían ser dejados allá atrás y ser criados por el mundo, ser criados por el Egipto, sino que los hijos deberían estar con sus padres, con su familia y ser educados de acuerdo a los principios establecidos por la palabra de Dios. Entonces, porque Egipto es un cuadro del mundo, es lo que representa el mundo. Entonces, no solamente salgan los padres, sino que traigan toda la familia, salgan con sus hijos. Si usted se da cuenta que cuando Faraón les dice, váyanse, llévese a sus hijos, llévese a los animales, llévese a todos. Cuando Moisés se presenta ante Faraón, dice, ¿quiénes van a ir a servir? Nosotros con todas nuestras familias vamos a ir con todos nuestros hijos y vamos a ir con todos a servir al Señor. Entonces, eso quiere decir que si nosotros esperamos criar a nuestros hijos con la sabiduría del mundo y que ellos usen sus fuerzas para alcanzar a tener éxito en este mundo, hermanos, los vamos a perder. Porque no es ni con nuestras fuerzas ni con la sabiduría del mundo, es con la guianza y la sabiduría que proviene de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? ¿Por qué? Porque el mundo es muy sutil, el mundo envuelve, el mundo capta. Mire, muchos cristianos han dejado sus vacas, sus bueyes allá en Egipto. Muchas veces hemos dejado cosas allá en el Egipto. Se ayuda en la iglesia, se ofrende, se hace esto, aquello, pero se hacen los negocios allá en la tierra de Egipto. Ponen a sus ovejas, a sus vacas sobre todas las cosas. Si tuvieran que escoger entre servir a Dios o hacer un viaje a Egipto para cuidar sus vacas, sus ganados, ¿qué escogerían? Usted ya sabe la respuesta. Cuando se ha puesto todo eso sobre todas las cosas, lo más probable es que tenga que regresar allí y hacer esas cosas. En el versículo 22 del capítulo 12, allí de Éxodo 12, 22 al 23, dice la palabra de Dios: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Hermanos, la forma de ser libres es a través de la sangre del Cordero. Dice la palabra de Dios que iba a ver la sangre y pasará de largo. Aquí vemos cómo la salvación llega a ellos a través de la sangre de ese Cordero que iba a ser derramada. Entonces la sangre del Cordero hacía que el juicio de Dios pasara por delante de ellos y no los tocara. La muerte no iba a tocar a aquellos que estaban cubiertos por la sangre del Cordero. Pasemos al versículo 13, ahí del capítulo 12. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Mire, acá Dios nos está hablando cuando hiera la tierra de Egipto. Poner la sangre en el marco era cubrir a toda la familia, era proteger a toda la familia. ¿Protegerla de qué? De la muerte, protegerla de la destrucción, de lo que está pasando en el mundo. Es cubrir su casa con la sangre de ese Cordero para ser librada de la muerte, para ser librada de lo que estaba queriendo atacarla y traer dificultades allí. El versículo 29 dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. El que no tenía la sangre puesta en los dos postes y en el dintel, ¿qué pasó con esa familia? Dice,
y especifica, es tremendo, el primogénito de Egipto, el primogénito de Faraón, y aún dice, aún el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Todo aquel que no estaba cubierto con la sangre, venía el heridor y moría. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en este cuadro? Podemos ver aquí que la sangre salva. Podemos ver aquí también la protección del juicio que venía de parte de Dios, la liberación de la esclavitud, porque esto era preparándolos para que ellos pudieran ser libres. Y vemos a Jesucristo como el sacrificio perfecto. Entonces aquí es donde nosotros vamos a ver el caso que estaba pasando allí, era que ellos iban a ser libres de Egipto y van a pasar a una tierra que el Señor les tenía. Para ser libres, tenían que cubrir sus casas con esta sangre para no morir. El que moría ahí, el pueblo de Israel, el de la familia que no puso su sangre allí en el dintel, esa familia murió. Esa familia ya no iba a ser libre. Todos los egipcios que no pusieron la sangre también murieron. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos está mostrando la palabra de Dios? Estamos viendo la representación profética del Señor Jesucristo. El Cordero Pascual es la sombra del Señor Jesucristo. Y quiero que vean una imagen allí. Pero no la puso una al lado de la otra, no la tiene. Bueno, vamos a ver un paralelo. ¿Qué les dice? Acá hay un paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que esto es un símbolo, pero el Nuevo Testamento es un cumplimiento. Váyamelas poniendo ahí las dos, entonces, las dos. O vea, va a leerles todas. Mire, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo es un símbolo, en el segundo es un cumplimiento. En el Antiguo Testamento es un sacrificio repetido, pero en el Nuevo Testamento es un sacrificio único. En el Antiguo Testamento muestra que en la liberación del pueblo de Egipto, en el Nuevo Testamento nos muestra que es la libertad del pecado. En el Antiguo Testamento nos muestra que la sangre debía ser puesta en las puertas, y en el Nuevo Testamento nos muestra la sangre en la cruz. Entonces, para que nosotros podamos hacer y entender el paralelo que nos está mostrando la palabra de Dios, y por qué nos hace referencia, allí en Éxodo les hacía referencia al cordero, a la sangre. Tomen este detalle, no solamente iban a matarlo, derramar la sangre, sino que lo iban a comer, iban a no dejar nada de ese cordero. Era suficiente el cordero para toda la familia, para que la familia sea salva. Entonces el pueblo de Israel estaba esclavo bajo Faraón, bajo el pueblo egipcio, estaba allí, pero el Señor Jehová envía a Moisés para liberarlos de esta opresión y para llevarlos a una tierra que le había prometido ¿a quién? Abraham. Una tierra a Abraham que le había prometido. Esta es la tierra de Canaán. Entonces el Cordero Pascual fue entregado para liberar de la muerte al pueblo de Israel. Entonces la sangre del Cordero los salvó de la muerte cuando ellos iban a salir de Egipto. Entonces, así como el Señor Jesucristo, porque estamos viendo que es la representación del Señor Jesucristo, ahora es nuestra Pascua para nosotros en este tiempo. Él fue entregado para liberarnos de la muerte que causa el diablo, que causa el pecado. Él fue entregado. Miren, Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente era un cordero que iba a morir y ya, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Diga conmigo: el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero que iba a ser inmolado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si anteriormente ponían sangre para que no murieran,
actualmente, ¿qué vamos a poner nosotros para no morir? Él dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, de no ir a una muerte eterna, a una condenación, de pasar a estar en tormento toda una eternidad. ¿Qué es lo que pasa allí? La semana pasada, Santa Pasada, la semana pasada, que se denomina Semana Santa, ¿cuántos vieron películas acerca de Jesús? Acá estuvieron viendo la Pasión de Cristo también. Y hablaba con un señor en Venezuela también, me decía, yo estaba viendo la Pasión de Cristo y me acordaba que mi hijo, yo me acordaba esos demonios, esos chiquiticos ahí. Y el señor allá me decía, ay, yo la vi, pero estaba tan cansado que me dormí, pero yo me la voy a volver a ver. Solo me recuerdo que quedé en un pedazo donde salían unos chiquiticos ahí. Me hizo recordar que casi el mismo punto que me contaba mi hijo. Pero que decía, hay que reflexionar, hay que entender lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Todo lo que hizo Él, y se recordaba, y eso es lo que nos está mostrando aquí, ese era el Cordero que quita el pecado del mundo. 1 Corintios 5:7 dice, 1 Corintios 5:7, limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Es Cristo. Entonces quiero, con este versículo ratificar, porque usted dice, bueno, usted dice que el Cordero era Cristo, pero ¿cómo cercioramos que actualmente el Cordero es Cristo? Acá está diciendo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue ¿qué? Sacrificada. Anteriormente el Cordero, ¿qué tenía que ser? Muerto. Y mire, no era fácil. Si era el Cordero de la familia, el que habían alimentado los niños, le habían puesto hasta nombre. Vamos a matar el Cordero, imagínense ese dolor, matamos al corderito que teníamos en la casa. Pero acá dice que ese Cordero, que ahora es Cristo, fue sacrificado por cada uno de nosotros. Muchas veces no hay distinción entre nosotros o entre algunos creyentes y las personas del mundo, porque puede decir que va los domingos a la iglesia, que sirve allí, pero entre semana está enredado en los negocios del mundo, y el mundo es un mundo frío, un mundo que envuelve, un mundo que tiene engaño, que tiene afán de esta vida y que envuelve, y es difícil distinguir muchas veces el creyente porque se sumerge allí y queda descontrolado. Llega el domingo y uy, otra vez Señor, vamos a conectarnos, pero se perdió una conexión durante la semana, durante cada minuto, durante cada día. Muchas veces se vive tanto en el mundo, entonces vive el creyente tanto en el mundo que es difícil de alguien poder hacer la distinción entre los mundanos y entre los cristianos. Viven como todo el mundo en la tierra de Egipto. Quiero que leamos primera carta de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. Primera carta de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Voy a hacer acá una pausa. Hermanos, quiero que hoy vayamos tomando la clave del mensaje. Nosotros fuimos rescatados, hermanos. El Cordero no solamente fue derramado, el pueblo de Egipto no solo fue libre de la muerte esa noche, no fue libre de la muerte, sino que fue libre de Egipto. Sus vidas fueron perdonadas, pero no solamente se quedó allí, ellos salieron, fueron libres de Egipto. La muerte del Señor Jesucristo no solamente se quedó ahí, sino que Él nos rescata y nos saca, nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Sigue diciendo el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Diga conmigo, la sangre preciosa de Cristo. Nos cubrimos muchas veces, por eso decimos nos cubrimos con la sangre de Cristo.
Hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, es que no es cualquier cosa, los niños, no es cualquier cosa. Es la sangre del Cordero, es la sangre de una persona que fue derramada por nosotros. Una persona tuvo que morir, una persona tuvo que dar la vida, una persona tuvo que ser sacrificada. Esto no es un juego para pisotear la sangre de Cristo. Esto no es un juego de decir, sí, es que la sangre de Cristo, muchas veces se juega con eso, pero es que esa sangre de Cristo fue derramada por tu vida y por mi vida. Esa sangre es la sangre preciosa, y vamos a seguir viendo porque es tan preciosa. Mire, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, que era un cordero perfecto, un cordero sin defecto, como les pidió antiguamente que ellos lo presentaran, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo. Ahí podemos ver ese cordero que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, sin tacha, sin, ¿cómo decía acá? Sin mancha y sin contaminación. El cordero que les pidieron al pueblo de Israel que degollasen, ese cordero tenía que estar enfermo. Tenía que estar ¿cómo? Perfecto. Y el cordero, el Señor Jesucristo, ¿cómo se encontró él? Sin mancha, sin contaminación, perfecto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, por amor de nosotros. Entonces, nosotros salimos del Egipto, ya no estamos involucrados en él. Dígale a la persona de al lado, tú ya no estás en el Egipto. Porque hermanos, tenemos que entender que ya no estamos en el Egipto, hemos sido rescatados por Dios de ese Egipto. Ya no tenemos que involucrarnos en él, ya no tenemos por regla vivir en el pecado. Es que el pecado me tiene así, yo sigo pecando. No, hermanos, ya somos libres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son libres? Somos libres. Entonces, ¿qué pasa? ¿No se puede pecar? Somos libres, que pecamos, pero no queremos pecar. Ya nuestra naturaleza no es una naturaleza pecaminosa. Esta cosa es practicar el pecado, vivir en el pecado, practicar. Pero ahora somos restaurados, comprados por la sangre de Cristo. No estamos ahora pensando en voy a ir a pecar. Ahora estamos pensando voy a orar, voy a leer la palabra de Dios, voy a obedecer al Señor, voy a santificarme, voy a buscar al Señor. Es muy diferente. Entonces, quiero nombrarles unas características del Cordero Pascual para que usted las tenga allí. El Cordero Pascual era un cordero sin defecto. Era un cordero que se sacrificaba una vez al año. Era un cordero sin defecto, un cordero que ¿qué? ¿Cada cuánto se sacrificaba? Cada año, repetidamente. Su sangre se ponía en las puertas. Su sangre se ponía en las puertas y traía protección y liberación de Egipto. Este era un símbolo profético. Este era un símbolo profético. Era sin defecto, se sacrificaba una vez al año, su sangre se ponía en las puertas, traía protección y liberación de Egipto, símbolo profético. Ahora quiero que veamos las características del cordero inmolado. Es que para que estos paralelos, ahorita la imagen que veíamos del paralelo, y ahora para que vemos estos paralelos, es como Dios tiene su plan de salvación para cada uno de nosotros. ¿No le parece bello? Que nada se le sale de las manos a Dios. Toda la figura de lo que iba a acontecer, ahí se estaba estableciendo. Y yo decía, ¿cómo es tan perfecto todas las cosas? Características del cordero inmolado: sin pecado, o sea, perfecto, o perfecto, como lo quiera poner allí. Fue sacrificado una vez y para siempre. Ahí sí vemos diferencia. El otro era cada año, esta vez se sacrificaba una vez y para siempre. Su sangre limpia el pecado. Por eso es la importancia de este tema, lo que estamos viendo hoy. Yo sé que todos batallamos con el pecado, cada uno batalla con ciertas cosas en su vida.
Levante la mano quien no batalla con algo. Todos batallamos, pero hoy si usted puede tomar esto, usted puede ser libre. Porque precisamente eso es lo que hace esta palabra. Esto es lo que hace el Cordero que estamos viendo acá. Su sangre limpia. Si usted toma la sangre del Señor Jesucristo, ya te limpia de todo pecado. Este Cordero trae salvación eterna. Trae salvación eterna y es una realidad cumplida. Trae salvación, ya no es un símbolo, ahora es una realidad cumplida. Entonces, ¿cuál es la forma de salir del yugo? ¿Cuál es la forma de salir de ese estilo de vida? ¿Cuál es la forma de salir del pecado? Porque hay esa batalla, hay esa lucha, ya no nos involucramos allí, pero usted dice, yo tengo esas cosas de Egipto todavía allí, tengo algunas cosas con las que estoy batallando, pero para salir del Egipto se debe poner la sangre en los postes y en el dintel y comer del cordero sacrificado. Bueno, sí, pero ¿cómo se hace eso? Si eso fue para ellos, ahora para nosotros. Teniendo los lomos ceñidos y listos para salir cuando el Señor nos llame, porque ahí dice, ciñan los lomos, estén listos para cuando yo los llame, salgan. ¿Para nosotros qué es? ¿Para nosotros qué es? Es también poner la sangre, tomar la sangre del Señor Jesucristo y esa sangre sea derramada sobre nuestra vida para el perdón de pecados. En Isaías 53:7 nos ilustra cómo fue este cordero. Y dice que angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió. ¿Por qué no la abrió? ¿Por qué no alegó? Yo soy inocente. ¿Por qué no protestó? Que era la voluntad del Padre, porque Él era el Cordero. Como Cordero fue llevado al matadero. El Cordero pascual, ahora Él es el Cordero inmolado. Él tenía que ser el Cordero que iba a ser sacrificado por ti y por mí. El perdón que nosotros recibimos es el perdón que nos da Dios a través de su sacrificio y de esa muerte. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si el Señor Jesucristo alega, protesta y no va como un cordero, pues no hay salvación, ¿cierto? No hay vida eterna. Si Él protesta y dice el Señor Jesucristo, yo no quiero morir. ¿Cuántos lloraron viendo esa pasión de Cristo? ¿Cierto que uno ve eso y lo conmueve a uno y dicen que no se parece a la realidad de lo que se vivió? O sea, es algo, y sí, no debe parecerse, porque coger a una persona y hacerle todo lo que le hicieron, pero si Él no se deja, pues no hay salvación. Todo eso lo hizo por amor a nosotros. Él fue el Cordero. Que podamos ver esta ilustración. Entonces, nadie en ese entonces fue salvo por lo que hizo, ni por ser buenas personas. Nosotros tampoco somos salvos por lo que hacemos, ni por ser buenas personas. No porque somos miembros de una iglesia. El Señor Jesucristo, Dios, bueno, el Señor es uno, les dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. En otras palabras, no se le puede añadir a la sangre nada. La salvación no es porque yo hago buenas obras, es que yo me porto bien, soy juicioso. No es por las acciones, no se le puede añadir nada a la sangre de Cristo, no por obras para que nadie. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no depende nada de mí. Es que yo sí acepté el llamado. No, hermanos, la arrogancia ni el orgullo caben ahí. No es que yo, nada. Es que nosotros no hicimos nada. Todo lo hizo Él, y ese es el punto. Todo lo hizo Él. ¿Cuánto le dan gloria a Dios?
¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Cayó. Como cordero fue llevado al matadero. Lo crucificaron siendo inocente. La vergüenza, ¿cuál fue? Colgado desnudo. Haga de cuenta, usted lo llevan allí para esa montaña y le quitan la ropa. ¿No es una vergüenza? Lo llevan a uno para la plaza y le quitan la ropa. ¿No es una vergüenza? Todo eso lo sufrió el Señor Jesucristo. Entonces, Él fue el que lo hizo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Por eso dice la palabra de Dios que no por obras para que nadie. Nosotros solo tomamos el regalo, lo que Él hizo para nosotros. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? ¿Qué hace el ser humano? Hermano, todos hemos pecado, todos hemos fallado delante de Dios. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Entonces aquí, ¿quién es mejor que quién? Mire al hermano que está al lado, mire a la persona que está a su lado. ¿Quién es mejor que quién? Hermanos, todos somos iguales delante del Señor, porque por todos ese cordero fue derramado. En la antigüedad, pongan un cordero, ahí no decía, ay, esta familia sí se porta bien, uy, esta familia pelea mucho, esta familia, no, solamente pasaba Jehová y donde había sangre pasaba de largo, ya, donde había la sangre pasaba de largo, no tenía que ver con la conducta de las personas. Hoy en día eso mismo ve el Padre. Hay un mediador entre Dios y los hombres y solamente ese mediador es Jesucristo. Nadie va al Padre sino a través. O sea que Jesucristo, a través de la sangre de Cristo, no viene la ira de Dios sobre mi vida. No viene el juicio de Dios sobre mi vida. A través de la sangre de Cristo el Padre puede mirarme limpio. ¿Qué hice yo? Nada, es la sangre de Cristo la que hizo todo. El Señor Jesucristo hizo todo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Entonces la preciosa sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. El pecado pasa mirando los hogares, pero aquel que tenía puesta la sangre en los dinteles, que había sido cubierto con la sangre del cordero, esa persona era salva. Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Mire, acá está diciendo que Él ha dado la sangre para hacer una expiación sobre el altar por vuestras almas. La sangre de Él fue allí derramada para expiar por nuestra vida, por nuestra alma, para que no se pierda. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tu culpa. Acá no se vale decir por mi culpa y por mi propia culpa. No, hermanos. ¿Eso cómo se llama? ¿Remordimiento? No, aquí, ¿cuál remordimiento? Acá se trata de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acá se trata de que la culpa, acá se trata de que tal vez tú sientes acusación de algo que hiciste en el pasado. Acá se trata de que sientes que no has podido salir, ves que estás atado, tienes cadenas. Acá se trata que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si tomamos hoy ese derramamiento que el Señor Jesucristo es, porque como les decía, tuvo que morir alguien, es una vida de una persona. Si hoy la tomamos, Él nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia. Hermano, hoy usted tiene que ser libre de la culpa. Si dice, no, es que yo cuando era niño, cuando era joven hice esto y la culpa me viene a... Hoy usted puede ser libre de la culpa, del engaño, mire, esa soledad, todo lo que combatimos diariamente, la depresión, todo lo que nos trae. Hoy Dios quiere hacernos libre a través de su sangre preciosa. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, mire, con sangre. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los satánicos? Dígale al hermano que está a su lado, a ver, dígale al hermano que está a su lado, ¿qué hacen los satánicos? ¿Qué hacen?
Hacen pactos de sangre, incluso a veces los amigos se cortan aquí, sangre, sangre, pactos. Hay que tener cuidado con esos pactos de sangre que uno hace. Uno no puede hacer pactos a la ligera. Uno no puede hacer pactos a la ligera, mire. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace. Si no hay derramamiento, no hay remisión. Si el Señor Jesucristo dice, no, esto está muy duro, esto es mucha vergüenza, esto está muy pesado, yo soy inocente, yo me quiero bajar de aquí. Sin derramamiento de sangre, pues no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados, nosotros no tendríamos salvación. Todo lo que hizo el Señor por amor a nosotros. Porque si hay algo duro en la vida también es que lo culpen a uno siendo inocente, ¿cierto? ¿Ustedes los han culpado siendo inocentes? Es que usted se robó tal cosa y usted dice, si yo he sido más honesto en mi vida, que le hayan, usted hizo esto y usted dice, yo no lo he hecho, que lo culpen siendo inocente, es tremendo. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y el capítulo 10 ahí de Hebreos 10, el 12, el 14 y del 14 al 18, Hebreos 10, 12 y pasamos al 14. Pero Cristo, diga conmigo, pero Cristo, no hermano, no los escucho, pero Cristo, no vayan a dormir, pero Cristo, porque es que no se nos olvide quién es. Habiendo ofrecido, mire, una vez para siempre, ya no era cada año, sino que ahora Él murió una vez, porque a veces uno quiere matar al Señor todos los años, cada semana, cada día, no, ya no se puede hacer, porque acá dice que habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez Él murió para limpiarnos todos los pecados, los pasados, los presentes. Pero hay que pecar. No hay que pecar. No es para entrar voluntariamente a entrar al pecado, sino es para nosotros tomar esa libertad que el Señor ha traído a nuestras vidas. Pasemos al versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sí se dan cuenta? Ahora Él nos hace perfectos. ¿Por qué? Porque somos perfectos. No, nosotros somos, pero la sangre de Él nos hace perfectos para siempre a los santificados. Y el 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de qué, de sus pecados y sus transgresiones. ¿Cuántos han sido, acá están siendo acusados por el pecado? El pecado los trae correteados. Pero hermanos, hoy tomemos esto, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Quién? ¿Quién no se va a acordar? Y nosotros, porque si nos acordamos y seguimos ahí con el tema. ¿A usted le gusta que leen Siri Lili? ¿Saben qué es eso? Sí. Allí en Venezuela uno menciona tantas palabras que no le entendían a uno. Ese tic-tac, dele, pero nosotros le damos dele con el pecado, y es que yo hago esto y hago eso. Dijo el Señor, yo te perdoné y yo no me acuerdo más de tus pecados. Tú eres limpio por la sangre del Señor Jesucristo, por la sangre del Cordero. Pues, ¿en cuál íbamos? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda. Si ya somos perdonados, ¿qué vamos a hacer? ¿Subir arrodillados cuántas escaleras? Nos vamos a golpear en Semana Santa. Hay muchos que en otros países cogen un látigo y se dan. Pero si ya somos perdonados, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú? O sea, si usted es limpio, ¿qué tiene que hacer? Pues vivir en esa limpieza. O sea, ya no digas, yo soy pecador y yo sí. O sea, si usted es limpio, ¿qué tiene que hacer? Pues vivir así. O sea, si yo estoy sucio, estoy lleno de grasa, de barro, de todo eso, hoy me meto en la ducha, ¿cómo salgo? Bueno, yo salgo limpio, aunque acá sale uno limpio, pero ¿se acuerdan lo que les conté que en el Amazonas me metí y salí otra vez enjabonado? Eso no cayó, no cae nada. Pero acá nosotros metemos a la ducha y usted sale limpio. ¿Y yo qué hago? Pues me visto y sigo limpio. O sea, yo estoy limpio, yo vivo como limpio. Si nosotros somos limpios, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué sacrificio más vamos a hacer? Vivamos en la limpieza y en la santidad que Dios nos ha dado. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Nosotros ya hemos sido perdonados y hemos sido limpios. ¿Usted se acuerda que
Jehová les dijo, cojan un hisopo, úntenlo en la sangre y úntenlo en los postes y en el dintel, allá en las puertas de su casa, ¿cierto? Pónganlo en los postes. Ese hisopo lo podemos representar con la fe. Por gracia sois salvos por medio. Hay que creer, hay que tener fe en Dios. Entonces podemos decir que esto representa la fe. Y esa es la manera en que la sangre se aplica a su corazón y se aplica a mi vida. Por medio de el que en él cree tiene la vida. El que no cree no tiene. ¿Y cómo creemos? Por fe. Porque el que crea que, ¿cómo es? Bueno, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es el que se acerca a él, es necesario que crea. Si yo no creo que lea ahí, entonces ¿qué fe y qué me va a acercar a Dios? Pero es necesario que yo crea que Él existe. Es necesario, el que en Él cree tiene la vida, pero el que no cree no tiene la vida porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo. Si no tiene fe, si no se acerca a Dios, pues tiene condenación, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, el Cordero enmudeció, fue llevado allá, fue sacrificado y muerto por nosotros. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tomarlo y que su sangre nos limpie de todo pecado. Lo diferente, escuche esto, se los voy a leer acá. Lo diferente de la muerte del Señor a los demás crucificados de la época es que por primera vez alguien perfectamente puro y santo fue muerto en una cruz como si se tratara de un criminal. Lo más extraño es que su muerte fue voluntaria. Al Cordero lo tenía que tomar. La muerte de él fue voluntaria, sin mancha, sin defecto. Antes se tomaba el Cordero, ahora el Señor Jesucristo es el que se ofrece. Juan 10, 17 al 18. Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo pongo mi vida. Querido hermano, todos los que estamos acá, el Señor Jesucristo puso su vida por ti y puso su vida por mí. Tuvo que morir, pasar todo lo que pasó, para que nosotros podamos tener acceso ante el Padre. Porque ¿cuál es la finalidad de nosotros? ¿Cuál es la meta de nosotros? ¿Cuál es la meta de nosotros? Es llegar al Padre. Nadie va al Padre, es volver a nuestro Creador. La meta de nosotros es llegar al Padre, pero no podemos llegar al Padre si no pasamos por el Señor Jesucristo, que es el que nos presenta. ¿Cómo nos va a ver el Padre? El Padre ve pecado, ve contaminación, todos destituidos de la gloria de Dios, pero cuando la sangre de Cristo viene y me cubre, me lava y el Padre me puede ver. Ya me aclara la vista del Padre, ya me da entrada, acceso al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Casi no había amén, ¿es cierto? Que el mensaje tampoco era tan motivacional, era más doctrinal un poco que motivacional, pero esto me llena a mí mucha de alegría saber que verdaderamente quién soy yo. Yo solamente soy la persona que debo tomar el regalo. Allí en Venezuela les compartí a algunos, les dije, si yo salgo a la calle y le digo, tome, le regalo esto, a mí yo no le estoy diciendo, esa persona me lo puede aceptar o no me lo puede aceptar, ¿cierto? Si dice, sí, gracias, o dice, no, gracias. Y yo se lo quise regalar sin preguntarle si era bueno o era malo. ¿A usted es bueno? Tómese lo regalo. No, dije, tome, le regalo esto. La persona lo acepta o no lo acepta. El plan de Dios de salvación para la humanidad, enviar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Vino el Señor Jesucristo, muere en una cruz como el Cordero inmolado. No importa si es bueno o malo, aunque todos somos malos. No importa, eso no está preguntando. Está diciendo que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El punto es si usted toma o no toma el regalo. Salgo y le digo a alguien, ¿lo quiere o no lo quiere? Otro dice, yo lo quiero, otro dice, no lo quiero y sigo por la vida.
Ese es el llamado que hace el Señor para cada uno de nuestras vidas. Ahí está el regalo, está en tu decisión si lo tomas o no lo tomas. El Cordero Pascual es la sombra, el Cordero Inmolado es la realidad. Jesús dando la vida por cada uno de nosotros. Hoy puedes tomar la sangre de Cristo para perdón de pecados. Y quiero que se ponga sobre sus pies o allí sentado. Medita un poco. ¿Cuál ha sido la condición de tu vida? Medita un poco. Si has estado atrapado en el pecado, estás manchado con pecado, malos pensamientos, codicia, adulterio, fornicación, iras, contiendas, disensiones, herejías, vicios, alcoholismo, drogadicción. Estás sumergido en algo que te tiene encadenado y sabes que te tiene atrapado y tú quieres salir de allí, porque el pecado, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios viene a traer vida en esta mañana. Dios quiere traer vida a tu corazón. Tú puedes decir yo soy cristiano, pero tú aún dices estoy atrapado con esto, estoy luchando con esto. Pero hoy debemos acudir a la sangre del Cordero. Si usted ha entendido que la sangre del Cordero hace que pase la muerte por enfrente y no te toque, porque la paga del pecado es la muerte, y eso va a llegar a la vida de cada uno si no nos ponemos pilas, si no tomamos el llamado que Dios está haciendo para nuestros corazones. Pero Dios hoy quiere que nosotros confesemos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy quiero invitarte a que tú puedas hacer esta oración conmigo, Padre Celestial. Hoy reconozco que no he hecho nada para ganar una salvación, que he sido malo, que he sido perverso, que he practicado el pecado, pero que hoy reconozco que tú eres el Cordero, que ha sido inmolado por mi vida, que ha sido sacrificado por mí. Hoy acepto esa muerte y esa resurrección por mi vida. Hoy acepto que tú moriste por mí. Ahora, Señor, yo te pertenezco. Tú has comprado mi vida con tu sangre preciosa y me has limpiado de todo pecado. Lo dices en tu palabra. No más yugo de pecado en mi vida. Decláralo, no más yugo de pecado en mi vida. No más esclavitud al pecado. Se rompe toda esa cadena, se rompe toda esa opresión, se rompe todo ese engaño de Satanás sobre mi vida. Se rompe en el nombre del Señor Jesucristo. No